Momentos de reflexión en Belén Estéreo con su hermano David Figueroa. Dios le bendiga. Bienvenidos. El tema de hoy lo he titulado Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lo invito a abrir su Biblia, papel y lápiz. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, he leído tu palabra y tu palabra es verdad. Háblanos e enséñanos a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Podemos observar, amados oyentes, que el Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús los confronta porque Jesús necesitaba que ellos entendieran quién era Jesús para ellos, no lo que los demás dicen de Jesús. Hay mucha gente que dice que Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es el mismo Espíritu Santo. O sea que según esa doctrina no hay Padre sino solo Jesús, Jesús solo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Hay otras religiones que dicen que Jesús fue un profeta nada más. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Y por eso Jesús les pregunta que qué decían los demás. Miren que decían tantas cosas, pero no eran acertadas. Y Él le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren a la respuesta de Pedro acertada. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren esto, Jesús está reconociendo que Pedro dijo la verdad y que no se lo reveló sabiduría humana, sino que le fue revelado del Padre. Jesús está diciendo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es imposible que Jesús mienta. Y por eso, ¿qué dijo Pedro? ¿Quién era Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Y la gente que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios es porque todavía está en la carne. No le ha sido revelado del Padre que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y por eso miren lo que dice esta palabra. Sigue diciendo Jesús en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era que sobre Jesús, sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia, sobre este fundamento que Dios le había dado a Pedro iba a ser edificada la iglesia, sobre el fundamento que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y no como nos quieren hacer entender por ahí, doctrinas de hombre. Hoy, amado oyente, te estoy enseñando la palabra para que no te confundan, porque esas doctrinas se encargan. Cada vez que alguien se está congregando en la verdad, vienen a decirle: estás perdido, estás en la mentira, te vas a perder. Si no estás acá en esta única iglesia que le fue revelado el nombre, te vas a perder. Mentira del diablo. Nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y dice que sobre este fundamento edificará su iglesia. Miren lo que dice el mismo Pedro más adelante en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hay mucha gente que sigue fábulas, ideologías humanas, que tanto le hacen daño a la verdad de Dios, a la humanidad. Esas ideologías, que el Señor reprenda esas ideologías humanas. Y dice que el apóstol Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, mire que aquí está hablando Pedro, después de estar lleno del Espíritu Santo, cuando ya Jesús había ascendido al cielo. Y por eso dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está recordando cuando estaba en el monte santo, cuando Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan y se transfiguró delante de ellos. Por eso dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, para que usted vaya anotando estas citas y no se deje confundir. Mateo 17, del verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso Pedro, cuando escribe la segunda carta, ya siendo apóstol, ya no siendo discípulo, sino un apóstol lleno del Espíritu Santo, por eso Pedro les dice: no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice el verso 19 de segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra que te estoy leyendo, te la estoy leyendo tal cual como está escrita. No te estoy argumentando fábulas, que esto, lo otro, te lo estoy leyendo y sé que me estás entendiendo, amado oyente, que me escuchas, amado hermano en Cristo.
Miren lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted siente que es nacido de Dios, usted tiene que ser vencedor del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿La fe en qué o en quién? ¿En quién tengo que confesar yo? Aquí dice, nos da la palabra en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra es clara. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues déjenme decirle, amados oyentes, que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y por eso soy vencedor de este mundo, de los deseos de este mundo. Por eso soy coheredero con Cristo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, hablando mi Señor Jesucristo, orándole al Padre por los discípulos y por nosotros, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesucristo nos lo está diciendo aquí claramente. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien el Padre envió. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La vida eterna está en Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dijo en 1 de Corintios 8:6, para nosotros, ¿cuáles nosotros? Los apóstoles. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Este es el fundamento que le fue dado a los apóstoles. Este es el fundamento cuando dijo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre este fundamento. La roca es Cristo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está totalmente claro. La palabra dice que hay un solo Dios, que es el Padre, del que proceden todas las cosas, y un solo Señor que se llama Jesucristo, nuestro Señor, Señor nuestro. En Efesios capítulo 1, verso 17, le voy a dar, y siga anotando las citas bíblicas, por favor, para que usted compruebe en su Biblia. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, anote esta perla, como dice un hermano, mi hermano Gabriel Ángel, anótese esta perla. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren esto. ¿Cómo que si Jesús es el mismo Dios Padre, cómo es que tiene otro Dios? Por eso aquí la Biblia es clara, amigo. No se deje confundir, amado oyente. Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a repetir este verso para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios, y dice aquí el Padre de gloria. Ya sabemos que Jesús nos dio a conocer a Dios como el Padre. El Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso se le dio el nombre sobre todo nombre a nuestro Señor Jesucristo, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios. Hay mucha gente que no dice que es para la gloria de Dios. Así que podemos observar en la Biblia, 1 Corintios 1:24, mas para los que son llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso no hay ningún argumento humano que pueda derribar esta palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Miren lo que dice el verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Hijo de Dios. Si recibimos el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es que Jesús es su Hijo. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice: bendiciones.